Bien, en esta segunda parte del video vamos a trabajar con una capa de color un poquito más oscura que la que habíamos utilizado en el primer paso. Siguiendo la visión metódica que hemos planteado para este trabajo, hay que tener muy en cuenta que no debemos limitarnos tampoco a establecer un solo tono. Entonces, en esta segunda capa simplemente vamos a variar un poquito las tonalidades sin llegar todavía a lo más oscuro, porque eso sería el tercer paso del ejercicio que vamos a hacer. Entonces, vamos a probar un poco este tono que acabo de hacer. Fíjense la diferencia que se establece ahí. Yo considero que puede ser todavía un poquito más oscuro. Tenemos que también dejar secar. Aquí yo estoy trabajando precisamente porque ya he dejado secar mi papel. Y fíjense, vamos a dejar algunas zonas donde sobrevive el plano de abajo, el plano que habíamos hecho anteriormente. También podemos aplicar algunas mañitas, por ejemplo, acá con el pincel casi limpio podemos hacer como una transición más suave hacia el plano de arriba, al igual que en esta zona. Como les decía, estoy aplicando unas variaciones en la tonalidad, porque todo esto acá puede ser muy claro, pero no completamente blanco. Estoy empantanando un poquito más esa zona. Miren aquí cómo se abrió la mancha. Eso es lo que sucede con este tipo de papel, que normalmente pues, él no resiste mucho, entonces va a ir pasando esto. Pero entonces pues hay que aprender también a disfrutar ese tipo de efectos y a no verlos como algo desagradable, sino como pues, simplemente una consecuencia lógica de lo que estamos haciendo sobre este material. Fíjense ahí cómo ya se enriqueció la información con esta adición de un nuevo plano. Siento que hay también aquí una pequeña sombra más marcada y que esta zona no es blanca, entonces también la vamos a trabajar un poquito, al igual que esta zona. Fíjense que estoy usando una variación de tonos, ¿no? No siempre estoy haciendo lo oscuro ahora. Acá, por ejemplo, estoy trabajando con un tono mucho más suave, más claro.
precisamente porque toda esta zona de la mano se siente más clara que el resto. Vamos a cambiar de pincel. Fíjense, aquí queda una gota muy gruesa, entonces por eso sequé el pincel antes de seguir. Para expandirla más, no para añadir todavía más cantidad. Y hay que también calibrar las diferencias tonales. Aquí tiene que ser más oscuro que acá necesariamente. Y recuerden, eso se hace colocando más cantidad. Por ejemplo, aquí pongo un poco más de cantidad y ya esa zona se ve cómo va a quedar más oscura que la zona de acá aledaña. Esta parte no tiene mayores oscuridades. Es muy suave el trabajo ahí. Voy a solamente a colocar un poquito, una cantidad mayor de agua para diferenciar este plano del plano superior. Es decir, que todo este plano quede un poquito más oscuro. Y es muy ligera la diferencia, pero ahora se va a ver un poco diferente a esta zona que sí debe ser más iluminada. Listo, teniendo esto, ahora sí vamos a usar un tono más oscuro. Recuerden, sin llegar todavía a la oscuridad mayor que el ejercicio pueda tener, pero sí uno más oscuro para meternos en estas partes de aquí. Fíjense, estoy expandiendo el charquito de color y ahí lo voy dejando. Acá se puede limpiar el borde precisamente porque es la sombra que proyecta esta mano sobre el dedo. Entonces tiene una forma bastante limpia. En el caso de que se cometan errores, como por ejemplo acá ensanché un poquito esta sombra, entonces se puede secar el pincel y se le elimina un poco el borde para que la transición sea más suave. Pongo el charquito, seco un poco el pincel para que sea fácil de controlar el charco y después le asigno el área exacta que debe ocupar. Acá también hay un poco más de sombra. Y en el dedo meñique también, justo aquí. También la hay en esta parte y en todo esto. Vean cómo ya el contraste comienza a ser mucho más fuerte, más marcado y nos acercamos cada vez más a la imagen que tenemos como referencia. Miren acá cómo han secado estas zonas y todos esos efectos terminan viéndose bien.
Aquí se ha salido un poco el color, entonces voy a aprovechar de una vez y lo trabajo para expandirlo hacia el fondo de acá. Ahora vamos a dirigirnos hacia el área de arriba, de la mano de arriba. Aquí sí podemos hacer, por ejemplo, contraluces, dejar acá un borde más claro y meternos solo donde estamos viendo que se hace más oscuro, acá. Fíjense esta mancha que quedó un poquito gruesa, entonces secamos el pincel y le damos la forma que deseamos. Fíjense que todo el tiempo estoy dejando zonas con el tono anterior. Es como para crear transiciones. Y siempre es muy importante ver cómo acabamos un plano. Por ejemplo, acá, como voy a seguir trabajando con este pincel hacia arriba, luego tenemos que venir acá, hay que darle un acabado al plano que sea coherente. Por ejemplo, acá lo dejo ahí. Me meto un poquito acá en la sombra y de pronto aprovecho y saco estas manchas de abajo. Y ya lo podemos dejar así porque entonces acá abajo viene otro plano diferente. Seguimos arriba. Vamos a potenciar esta sombra. Y aquí sí tenemos que dejar un poco más de luz. También hay una falange acá que está bastante oscurita. Es esta que ya la habíamos subido la sombra, pero entonces vamos a ponerle muy suavemente una sombra para transición, igual que acá. Son casi imperceptibles, son pequeñísimas sombras que se hacen con el pincel, con un poco de agua y básicamente usando la suciedad del tono que habíamos aplicado anteriormente, de los restos que quedaron en el pincel. Listo. Seguimos con las otras falanges del dedo del medio. Fíjense que casi siempre voy a buscar el punto más oscuro para empezar. De forma tal que después pueda expandir el color y no sea tan marcado, tan fuerte. Recuerden que he dejado las contraluces en estas zonas de abajo. O sea, he dejado ahí sobrevivir el tono anterior. Perdón. Es un poco incómodo grabar estos videos
sin interceder en la cámara, pero lo hacemos. Seguimos aquí profundizando algunas sombras también acá. Y acá es más fácil porque vemos que este dedo está bastante iluminado, entonces tiene menos sombras. Hay una muy visible aquí. Tiene una expansión suave hacia abajo. Y que luego conecta con el borde del dedo acá. Nótese cómo van quedando los planos bien divididos. Esta zona de la uña sí es bastante oscura por la sombra que se proyecta, entonces ahí sí cargamos bastante el pincel. Tenemos algunos toques pequeñitos por aquí. De pronto acá también. Y para apoyar la transición, esto es poniendo apenas un poquito de agua. También podemos hacer eso en esta parte de acá. Y ahora sí vamos a pasar con el pincel más grande. Voy a trabajar entonces el área del antebrazo correspondiente a la mano izquierda, es decir, este. Fíjense bien, me voy a buscar la zona oscura primero. Aquí, como pueden ver, se establece una sombra más fuerte. Se deja los planos que se habían hecho antes. Acá hay una contraluz, entonces también la vamos a dejar. Con este tono llegamos hasta abajo. Y hay que respetar una contraluz también en el codo, acá. Entonces nos metemos por encima de esa contraluz. Ahora, un truco importante aquí, ya hice el plano. Ahora le quito el pigmento al pincel, lo mojo un poquito y con muy poco color hago un pase por acá para que quede más integrada esa zona. ¿Por qué? Porque este tono no es el mismo que este. Este evidentemente está más oscuro. Y acá pues después podemos trabajar con mucha oscuridad. Hasta ahí sería el segundo paso. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es contrastar estas manos, es decir, vamos a ir buscando sombras muy oscuras, muy oscuras, algunas que son de apoyo que están en el fondo, otras que están por ejemplo aquí en los dedos que todavía son más oscuros, algún que otro detalle más en estas áreas y a partir de eso pues ya podremos sentir cómo la figura tiene mucho volumen, va a tener pues obviamente una visualidad más agradable, sobre todo por el tema del contraste. Y también pues vamos a reafirmar mucho más el dibujo de nuestro modelo. Voy a colocar acá unas pequeñas sombras que habían faltado. Por ejemplo aquí. Y ya podemos dejar hasta ahí este segundo paso del trabajo. Nótese bien cómo cada vez logramos más volumen, es decir, cada capa que coloquemos va a lograr mucho más volumen que la capa anterior. Incluso acá me atrevería, aprovechando que está húmedo todavía, me atrevería a colocar un poco más de sombra en esta parte. Y también acá. Eso con el objetivo de que se integre y seque
en la misma parte del proceso. Fíjense cómo se contrastó todavía un poco más. Y ahí podemos dejar esta parte del trabajo, nuestro segundo paso.